1:26. Dice así, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero también dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y lo dice, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese bien, Dios hizo al hombre, al género humano, pero ¿qué dijo? Que el ser humano iba a ¿qué? Señorear. Se lo voy a decir en otra traducción. Dice así, en la Biblia al día, dice, yo voy a hacer al hombre, al ser humano, pero el ser humano va a tener dominio sobre la tierra. Hay otra traducción, que es la Biblia Latinoamericana 95, dice, yo voy a hacer al ser humano, hagamos al ser humano, pero tenga autoridad sobre la tierra. Por último, hay una Biblia que dice, la Reina Valera 1989, dice, hagamos al ser humano, al hombre, y tenga dominio sobre la tierra. Por último, hay una Biblia que se llama Kadosh israelita, es una Biblia mesiánica que utilizan mucho los judíos mesiánicos. Dice, hagamos al hombre y reine sobre toda la tierra. ¿Quién dijo Dios que iba a reinar en la tierra? El ser humano, ¿estamos de acuerdo? Esto es, Dios creó los cielos, creó la tierra, pero la tierra, este fragmento del universo, ese planeta que se llamó Tierra, Dios decidió que el ser humano fuera quien reinara sobre la tierra. O sea, ya Dios, en pocas palabras, delegó esa autoridad de la tierra al ser humano para que el ser humano la rigiera, para que el ser humano la dominara, para que el ser humano viviera sobre la tierra y tuviera ese dominio sobre la tierra. Sin embargo, en Génesis capítulo 2, por ahí dice en el versículo 15, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre, dice, y lo puso en el huerto del Edén. Pero fíjese, ¿para qué lo puso en el huerto del Edén? Para que lo labrara, y también ¿para qué más? Para que lo guardara. ¿De quién lo tenía que guardar? ¿De quién tenía que proteger el Edén? Pues del diablo, de Satanás, ¿verdad? Para que Satanás no pudiera tener ese dominio de la tierra. En pocas palabras, el ser humano era el encargado de cuidar la tierra. ¿Cuántos saben eso? De cuidar el Edén. El ser humano era el encargado. Sin embargo, cuando Adán pecó, dice Génesis capítulo 3, versículo 17, ya cuando había pecado, Dios se comunicó con el ser humano y le dice estas palabras. Y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Es lo que le dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa. Y eso no significa que Dios estaba maldiciendo la tierra. Si usted lo lee en una versión que se llama Dios habla hoy, dice así, que Dios le dijo a Adán, por cuanto desobedeciste a mi voz, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu causa. La tierra va a estar bajo maldición. En pocas palabras, la tierra cayó en poder de otro ser extraño, raro, más raro que extraño, feo, horrible, loco, inútil. ¿Qué más le podemos decir al diablo? Digo inútil porque inútil viene de inutilizar, ¿estamos de acuerdo? No es una mala palabra, ¿eh? Inútil viene de inutilizar. El diablo está inutilizado ahorita, no le puede hacer ningún daño a usted, no lo puede destruir aquí en la tierra.
No puede venir de repente la muerte por ahí en sueños y decirle, ya vengo por ti. No puede decirle eso. Porque usted decide si la muerte se lo lleva o no. ¿Me explico? No puede venir el diablo a querer dañar su cuerpo aquí en la tierra. Entonces fíjese bien, maldita será la tierra, pero en la Dios habló y Dios le dijo a Adán, ahora la tierra va a estar bajo maldición. La tierra va a estar bajo maldición por tu causa. Vamos a Oseas capítulo 6. Oseas, la tierra cayó. La tierra, Oseas capítulo 6. Creo que es el versículo 7. Oseas 6, capítulo 6, versículo 7, dice así. Oseas es un profeta menor. En pocas palabras, este hombre llamado Adán, ahora le trasladó el reinado de la tierra a un ser malviviente. Ya lo tiene Oseas capítulo 6, versículo 7, dice así. Dice, mas ellos, cual Adán, hablando del pueblo de Israel, mas ellos cual Adán, o sea, igual que Adán, fíjese lo que hicieron, traspasaron ¿qué? El pacto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que traspasaron el pacto. ¿Qué significa traspasar el pacto? Que Dios hizo un pacto con el ser humano, fíjese. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con la humanidad? Yo te voy a dar la tierra, pero tú vas a dominar. Tú vas a reinar y tú vas a guardar el Edén y la tierra también. Ese fue el pacto que hizo Dios con Adán. Pero dice que el pueblo de Israel, igual que Adán, traspasaron ¿qué? ¿Qué significa traspasar? Traspasar significa, es como un ejemplo, cuando alguien tiene un bien inmueble, por ejemplo, y dice, voy a traspasar mi casa. ¿Qué significa? Que se la va a dar a otro, ¿verdad? Adán también traspasó ¿qué? El reinado que Dios le dio en la tierra. Por eso la tierra cayó en maldición. Por tu causa, le dijo, la tierra va a estar en maldición. ¿Qué significa en maldición? Que cayó en terrenos o en poder de un personaje llamado el diablo, Satanás o la serpiente antigua. Eso se lo voy a demostrar bíblicamente. Adán traspasó ese pacto que hizo Dios con él. Significa que traspasó el reinado de la tierra que Dios le había dado a Adán. Se lo traspasó. Al pecar, se lo traspasa a otro. A un ser maligno. Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así, fíjese bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, fíjese. ¿Por quién entró el pecado a la tierra? No entró por el diablo, ¿verdad? Entró por un hombre llamado Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice que entró? La muerte. ¿Se da cuenta que entró la muerte por el pecado? No entró porque el diablo introdujo la muerte, ni porque Dios metió la muerte a la tierra. ¿Se da cuenta? Ahorita estamos leyendo de Deuteronomio 30, 19, donde Dios le dijo, escoge. He aquí he puesto delante de vosotros, dijo Dios, la vida, pero también he puesto la muerte. El problema era saber si Dios realmente fue el que introdujo la muerte a la tierra. Entonces ahí dice Romanos, el Nuevo Testamento nos da luz realmente para conocer quién es el que introdujo la muerte. Otra vez, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, eso es Adán. Y por el pecado, ¿qué dice que entró? La muerte. ¿Se da cuenta que la muerte la introdujo la desobediencia de un hombre llamado Adán? El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Dice, por cuanto todos pecaron, significa que la naturaleza de pecado, Adán pecó, murió espiritualmente, se separó de Dios.
traspasó el reino de la tierra. La tierra cayó en maldición porque cayó en poder de un personaje llamado el diablo, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero sin embargo, dice que la muerte la introdujo un ser llamado Adán. ¿Por qué? Porque fue engañado, lógicamente, o analógicamente, fue engañado. Pero sin embargo, más bien la mujer fue la que fue engañada y el hombre lo hizo con alevosía y ventaja. Así es la realidad de las cosas. Y la muerte se pasó a todos los seres humanos. ¿Cuál muerte? La espiritual y la física también. Pasó a todos los seres humanos. Romanos 5:14. Pero la pregunta es, ¿quién reinó desde Adán hasta la ley de Moisés? Romanos 5:14, fíjese. No reinó el ser humano. No reinó Dios. Aquí dice que reinó alguien. No obstante, ¿qué dice? ¿Reinó quién? ¿Desde cuándo reinó la muerte? Desde Adán hasta Moisés. ¿Qué significa hasta Moisés? Hasta la ley. Eso significa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. A manera de lo que Adán hizo, pues, ¿reinó qué? La muerte. ¿Quién fue el culpable? El ser humano. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Que reinara la muerte y entrara aquí a la tierra. ¿Quién fue? El ser humano. El ser humano es el culpable. No es Dios el causante de las muertes prematuras allá en el Viejo Testamento, hermano. No es Dios. Hay un personaje o un ser, también un espíritu inmundo que se llama la muerte. ¿Cuántos han leído en Apocalipsis, capítulo por ahí el 21, 20-21, por ahí donde dice que la muerte entregó a sus muertos para que fueran al juicio del trono blanco? La muerte, dice. Está hablando de un personaje. Entonces, la muerte, en primer lugar, no viene de Dios. La muerte la introdujo el ser humano. Ni siquiera el diablo la introdujo el ser humano. En pocas palabras, el que reinó desde Adán hasta la ley de Moisés, ¿quién fue? La muerte, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que reinó la muerte. Muy bien. Si reinó la muerte, entonces ahorita vamos a Lucas capítulo 4. Antes de Lucas, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Y antes vamos a 1 Corintios 15, 23. Así es que sea hábil con la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 23 al 25. Fíjese bien lo que dice al 26. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 23 al 26. Bueno, vamos a leer desde el 21 para entender un poquito más el pasaje. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, otra vez nuevamente nos los confirma el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró, ¿por quién? Nuevamente, por un hombre, ¿verdad? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál hombre? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Por Jesús entró la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego dice el versículo 24, eso es muy largo de contar, luego se lo explico. Dice el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego ya viene el 25, porque preciso es que Él reine, hablando de quién, de Jesucristo, ¿verdad? Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de que Cristo va a reinar, ¿cuándo? Ya estamos hablando del milenio. Estamos hablando de otra época. Ahorita Cristo ya reina por medio de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es el Rey.
Nosotros pertenecemos a un reino. Así es que dice, preciso es que Él reine, está hablando de un reinado diferente, del milenio. ¿Hasta cuándo va a reinar? Hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles enemigos? Bueno, en el milenio ya no va a haber pobreza, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber nada de eso en esa época. Sin embargo, dice que Jesucristo va a reinar cuando haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. ¿De qué está hablando? De los enemigos de Cristo, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí está hablando de enemigos de Cristo? Muy bien, pues ahí viene un enemigo en el versículo 26. Y el postrer o el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Usted preguntará, bueno, pues es la muerte física porque ya no vamos a morir, hermano. Bueno, está diciendo que un enemigo de Dios, ¿qué es? ¿Se da cuenta que la muerte no es un amigo de Dios? Hablando del espíritu de muerte y hablando de la muerte prematura, pues, para que usted me entienda. Significa que usted es de larga vida y usted va a morir después de sus 120 años. ¿Lo puede creer? Otros dirán, pues está loco, es como que 120 años. A lo mejor al rato pasa un carro y me arrolla. Bueno, eso es el pensamiento de cada quien, va a durar hasta lo que quiera. Pero yo quiero decirle que Dios habla que lo ha saciado de larga vida. Salmo 91, 16. Génesis 6:3 dice, pues se da la edad del ser humano 120 años. Si usted quiere morir más joven, nada más no invite, sale. Porque nosotros no nos queremos ir de menos edad, sino 120 años. Por lo menos, y ya nos vamos de una muerte natural. Nuestro espíritu y nuestra alma exhala, se va a la presencia de Dios y nuestro cuerpo queda ahí, sin necesidad de irme de un raite. Y los raites, pues es el cáncer, es el diabetes, son los accidentes, eso se llama raite. Así es que no pida raites. Que Dios no se lo quiere llevar. El que se lo quiere llevar al más allá se llama el diablo. El que quiere destruir su cuerpo en la tierra es el diablo. Aunque usted sea un hijo de Dios, pues se va con Cristo al paraíso. Sí, pero su cuerpo fue destruido por el diablo aquí en la tierra. Muy bien. Preciso es que Él reine hasta que ponga o hasta que haya puesto sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. ¿Estamos de acuerdo que la muerte es un enemigo de Dios? Sin embargo, usted va a conocer a personas que adoran la muerte. ¿Cuántos saben eso? A la niña blanca. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Que adoran Hay una película que se llama La tonta muerte. Perdón, ¿cómo? No le diga que es santa porque no es santa, no tiene nada de santo la muerte. Se da cuenta que es un enemigo de Cristo. Por ahí adoran a la niña bonita, la niña blanca, que les hace sus favores, les da un mejor trabajo, pero al rato se la cobra con la enfermedad de un hijo. Así es el espíritu de muerte, está muy fuerte. Hay sacerdotes que hacen ese culto a la muerte. Por ahí agarraron a un líder de esa secta que adoran a la muerte, creo que era secuestrador, para variar, ¿no? Imagínense. Si adoraba a la muerte, pues que pusiera el ejemplo de ser bueno, que no. Pero no, adoraba a la muerte y era un secuestrador, imagínense. ¿Qué tan bueno puede ser el adorar a la muerte? El caso es que la muerte, muchos dicen, pues voy a adorar a la muerte porque la muerte, pues viene de Dios, en primer lugar. Dice la gente que viene de Dios. Que la muerte es un amigo de Dios, dice la gente. Las personas dicen. Por lo tanto, pues para que la muerte no me lleve al más allá, pues me voy a hacer amigo de ella y voy a empezar a adorarlo. ¿Qué les parece? Eso dicen los que se meten en ese culto a la muerte. Sin embargo, desafortunadamente les tengo una noticia, que la muerte es un enemigo de Cristo, es un enemigo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que es un enemigo de Dios. Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 13. San Juan capítulo 15, versículo 13 dice así. Dijo Jesús estas palabras, fíjese. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús,
Vean las grandes palabras de nuestro maestro. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Jesús nos llamó amigos, ¿verdad? Que ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por usted, por cada uno de la humanidad. Jesús puso su vida. Es decir, Él murió porque nos amó. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y aparte nos llamó amigos. Dice Santiago que Abraham fue llamado amigo de Dios también. Sin embargo, si la muerte es un enemigo de Cristo y nosotros somos amigos de Cristo, significa que la muerte es un amigo, es un enemigo de nosotros. Es un enemigo de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Así es que no diga de aquí en adelante, pues me voy a morir porque la muerte viene de Dios. ¿Cuál viene de Dios? Ni que, como dicen ahí en Sinaloa, ni que 8 cuartos. Viene del diablo la muerte, no viene de Dios. Así, aquí no sé cómo digan, ¿no? Pero allá en Sinaloa dicen así. Así es que si hablo medio áspero es porque soy de Sinaloa, hermanos. Ya luego se me irá pegando por acá la forma de hablar más suave. A veces dicen muchos que hablo como regañando, pero créanlo que sí hablamos allá, hablamos un poco bronco, porque somos del norte. Así es que no se asuste ni se sienta ofendido. Muy bien. Entonces la muerte es un enemigo de Cristo, es un enemigo de nosotros. No puede ser un amigo la muerte. Entonces Dios, cuando aparece, Dios soberano, que dicen que Dios destruye, mata, enferma a la gente, y que Dios no nada más se enfermó, sino también se llevó a un hijo al más allá. Entonces no fue Dios. ¿Me explico? Porque la muerte es un enemigo de Dios. Sí es cierto que está estipulado que usted muera. Si Cristo no viene, usted va a morir. Pues sí, pero está estipulado a una edad de 120 años por lo menos. Y como murió Moisés o David, ellos murieron llenos de días y de vida. De antemano por ahí David se casó por ahí ya de viejito. ¿Sí sabía que se había casado ya de viejito David también, por ahí, después de su esposa anterior? Significa que David murió lleno de días de vida, fortalecido físicamente hablando. David no murió de un cáncer. David no murió porque se cayó del caballo. ¿Me explico? David murió de larga vida. Y solamente dice la Biblia, exhaló. Salió su espíritu y sin ninguna enfermedad. Uno de los hombres de palabra fe llamado Kenneth Hagin, él no creía en los 120 años. Él murió creo a sus 86 años. Pero igual estaba en la reunión ahí con su familia en su casa, en una reunión familiar armoniosa. Estaba en la mesa ahí con su familia y solamente le dijo a su familia, bueno, querida familia, esta noche, después de haber cenado, fíjese, se fue cenadito. Después de haber cenado, me voy a ir con el Señor. Sí, porque el Señor ya viene por mí. Solamente dice que inclinó su cabeza y se fue. No estaba enfermo. No estaba enfermo. Solamente exhaló su espíritu, pero totalmente, ni le dio un paro cardíaco, ¿eh? Es que no piense también que le dio un paro cardíaco y que se fue instantáneamente. No. Murió de muerte natural este hombre llamado Kenneth Hagin. Él murió, no sé si a sus 86, 87 años, no recuerdo, pero él no creía en los 120 años, me explico. Él se fue cuando decidió irse, porque él así lo declaró, dijo que se iba a ir. ¿Se da cuenta que Dios no es el causante de las muertes? No es Dios el causante de las enfermedades, no es Dios el causante de que algún familiar se haya ido a corta edad, no es Dios el que envió tal accidente, no es Dios. No es Dios y no es Dios. Muy bien, vamos ahora sí, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así, hablando de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, significa, ¿de cuáles hijos está hablando? De los hijos de Dios.
que venimos y un día nos encarnamos. En nuestros padres naturales había un embrión ahí, y Dios vino y puso un espíritu en ese momento en el vientre de nuestras madres. De tal manera dice que venimos y nos encarnamos, eso significa. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, Jesús también participó de lo mismo. Es decir, Jesús vino y se manifestó en carne. Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que es Dios? Jesús es Dios manifestado en carne. O sea, el Espíritu de Dios vino y puso un embrión en el vientre de la Virgen María. Puso un embrión y ese embrión se desarrolló y ese se llamó Jesús. Muy bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir. Fíjense, ¿para qué participó de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte, o sea, de su muerte. ¿A quién iba a destruir? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Quién controlaba la muerte? El diablo, Satanás o la serpiente antigua. En pocas palabras, Cristo destruyó. Destruyó significa inhabilitar o inutilizar también. Fíjese, la palabra destruir que viene en Hebreos 2:14, anótele ahí, en el griego significa, es la palabra griega katargeo, con G. Con G y con K. Es la palabra griega katargeo, con K y con G. Katargeo, así como se pronuncia. La palabra destruir se traduce en nuestro castellano, significa inmovilizar, inutilizar. Por eso le decimos inútil al diablo, porque ya lo inutilizó Cristo. Significa invalidar, pero también significa ser reducido a ineficacia. Ser reducido a ineficacia. O ser reducido a la impotencia. Ahora fíjese bien, con estas palabras vamos a leer Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para inutilizar, inmovilizar o invalidar o reducirlo a ineficacia o a la impotencia por medio de su muerte, al que tenía el imperio, el dominio o el reinado de la muerte, esto es al diablo. Jesús ya lo inutilizó, Jesús ya lo invalidó, Jesús ya lo imposibilitó. ¿Respecto a quién? Respecto a todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, respecto al pueblo de Dios o a la iglesia de Cristo que han sido redimidos por su sangre. Ahora usted se preguntará, oye, pero yo conozco a un cristiano que le llaman cristiano allá en la colonia o en el fraccionamiento, y él dice que es cristiano, pero está todo enfermo, pobrecito. Y el otro día estaba muy triste porque su esposa se murió de un cáncer y era cristiano. Pero fíjese bien, ¿qué significa? ¿Que fue Dios? No. ¿Qué significa? Que el diablo le puso un dardo, sí. Pero ¿por qué el diablo sí pudo contra esa persona? Que era un creyente nacido de nuevo, que era alguien que ya había pasado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Bueno, la falta de conocimiento lo llevó a esa situación. ¿Por qué razón? Porque no sabía que el poder de la vida y de la muerte está en poder, está en su boca, en sus labios. Proverbio 18:21, y de sus frutos comería. Él no sabía que cuando venía una enfermedad, no sabía si era Dios o era el diablo. Él decía, pues era Dios. Y en lugar de reprender la enfermedad se enseñoreaba de él. Esta persona no sabía que tenía que declararse de larga vida. Él decía, bueno, pues si el año que entra Dios viene por mí, me voy. Por eso le sucedió lo que le sucedió. No porque Dios haya traído esa ruina a él, esa tragedia de la muerte de su esposa de cáncer. No. El pueblo de Dios necesita crecer en el conocimiento realmente de quién es Dios. Y si hay algo malo, saber que viene del diablo y reprenderlo. Pero si el pueblo de Dios no conoce
primer lugar, ni quién es Dios, ni conoce el concepto de soberanía de Dios, por eso están muriendo continuamente. Por eso las funerarias ya, el preveo va y les vende ya. Y todos los hermanos ahí en la congregación están firmando el preveo. Para cuando Dios venga por mí, dicen ellos. Una vez llegó uno de una funeraria y me dijo, oye, tengo esta promoción. Tenemos en promoción el preveo. Mira, te lo voy a dejar en pagos facilitos, es más 300 pesos mensuales. Le dije, ¿sabes qué? No me vengas a mí con tus preveos, porque yo me voy a morir a los 120, y para cuando tenga, antes de los 120, yo voy a ser multimillonario, y voy a tener para comprarme mi propia caja, y yo mismo voy a decidir, cuando cumpla mis 120 años, morirme, pero no irme de un raite. Y ese es el pensamiento que debe tener usted como hijo de Dios. Pero si desconoce la perfecta voluntad de Dios, pues igual vamos a tener que lamentablemente echarnos un buen menudo y un cafecito con galletas. Y si hay refrescos, mejor, ¿eh? Hay funerales donde hay refrescos también. Así es que no es la voluntad de Dios que usted se vaya a corta edad. No es la voluntad de Dios. ¿En qué nos quedamos? Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice que también Cristo participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para inhabilitar o quitarle poder al diablo por medio de su muerte al que tenía el imperio o el reinado de la muerte. Fíjese, ¿quién tenía el imperio o el reinado de la muerte? Ahí dice la Biblia que lo tenía ¿quién? El diablo. Si alguien murió en el Viejo Testamento, en el diluvio, ¿quién cree que fue? ¿Fue Dios o fue el diablo? Vamos a analizar ese caso del diluvio, ¿eh? Y le voy a demostrar bíblicamente que no fue Dios. Pero no le voy a agarrar la Reina Valera 60 tampoco. Vamos a ver en el hebreo algunas traducciones. En la Biblia Septuaginta les recomiendo que vaya leyendo en la Septuaginta Génesis capítulo 6 versículo 13. Léalo en la Septuaginta, váyalo leyendo para que se dé una idea más o menos cómo están las traducciones. Así es que el que tenía el imperio de la muerte, dice el apóstol Pablo, era el diablo. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer Hebreos capítulo 6 desde el versículo 12 al versículo 18. Hebreos 6, del 12 al 18. Dice, a fin de que no se hagan perezosos, dice el apóstol Pablo, o el autor de los Hebreos más bien. Dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores. Fíjense, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se hagan perezosos, dice el autor de los Hebreos, sino sean imitadores. ¿De quién? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Fíjese bien, por la fe y la paciencia. La palabra paciencia, si gusta notar, es la palabra, no sé si es la palabra griega jupomoné, luego se la voy a decir, ¿no? Pero en otra traducción creo que es la palabra griega jupomoné o jupomeno, algo así, que se traduce como perseverancia, se traduce también como constancia. La Biblia Jerusalén tradujo como perseverancia, la Biblia Latinoamericana 95 tradujo, y la Dios habla hoy, como constancia. No paciencia, sino constancia. Se lo voy a leer nuevamente. A fin de que no se hagan perezosos, sino que sean imitadores. ¿Imitadores de quiénes? De aquellos que por la fe y la perseverancia o la constancia heredaron o heredan las promesas. Y fíjense bien, aquí está hablando de un hombre llamado Abraham. Usted se preguntará, ¿Abraham de qué edad murió, hermano? ¿Murió porque se cayó del camello? Abraham murió de larga vida, fue de larga vida Abraham. ¿Sí sabe usted eso, verdad? Si no, lea por ahí Génesis del 13 en adelante. Muy bien,
sean imitadores de aquellos que por la fe y la constancia heredan promesas. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense, Dios le hizo una promesa a Abraham y no había otro mayor que él, más que él dice, yo juro por mí mismo, Abraham. Diciendo, fíjense lo que dijo Dios, de cierto te bendeciré, ¿qué? Con abundancia. Fíjense lo que le dijo Dios a Abraham, te bendeciré ¿con qué? Con pobreza, para que seas imitador de Cristo, y como Cristo fue un harapiento, tú andes igual. No. Fíjese bien, dice, Dios hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa dice que Dios le juró a él, le juró Dios. Oye, si no me crees, pues te juro, Abraham. ¿Qué fue lo que le juró Dios? Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, diciendo, fíjense lo que dijo Dios, le dijo esto a Abraham, de cierto te bendeciré, ¿con qué? Con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Siempre Dios habla de cosas grandes, abundancia, multiplicación. 15. Y habiendo esperado con paciencia o con constancia, que es la misma palabra, fíjense, habiendo esperado con constancia, ¿alcanzó qué? Dice Abraham, la promesa. ¿Cuál promesa? De que iba a tener abundancia, de que se iba a multiplicar. Luego dice 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, el ser humano dice, si Dios dice en su palabra tal cosa, es porque Dios me está garantizando que Él lo va a cumplir. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, fíjense, queriendo Dios ¿qué? Mostrar ¿qué? Más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad o la incambiabilidad de su consejo o de su palabra. Dios quiere mostrar que más abundantemente a los que vivimos en el nuevo pacto, más abundantemente. ¿Quiénes son los herederos de la promesa que se le dio a Abraham? Que iba a tener muchedumbres, multitudes. Somos los que vivimos en el nuevo pacto, dice Gálatas 3. Que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, dice Gálatas 3. Verifíquelo. Dice, luego dice la incambiabilidad o inmutabilidad de su palabra. Interpuso Dios un juramento, fíjese. Luego dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables o incambiables que no pueden cambiarse, dice que no pueden cambiarse por dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? La fe y la constancia. Cuando usted tiene fe y tiene constancia o perseverancia en lo que ha creído, entonces se manifiestan las promesas de Dios. Es lo que nos quiere decir. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la incambiabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjese bien, para que por dos cosas incambiables o inmutables, en las cuales, fíjense, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios es imposible que Él mienta. Significa que si usted es perseverante y tiene fe, Dios en su palabra, Él va a cumplir lo que está escrito en su palabra. Si Él bendijo a Abraham con abundancia, recibió las promesas a Abraham, significa que usted también las va a recibir. La abundancia también la va a recibir. Pero dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Significa que Dios no miente. Si es imposible que Dios mienta, también es imposible que Dios enferme a la gente. Si es imposible que Dios mienta, también es imposible que Dios destruya a la humanidad, que ande asesinando gente. Si Él no miente, jamás va a ser un mal. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Así es que, si Dios no miente, fíjense, en lo más insignificante, echar una mentira. Si Dios no miente, significa que no le va a matar a un familiar, no lo va a matar a usted a corta vida, porque no es parte, en pocas palabras, de los atributos de Él. Él es santo, Él no puede destruir. Él es bueno, Él no puede hacer maldad.
Él nos ha dado la salud por medio de Cristo. Él no puede enfermar. Él envió a Jesús para que usted fuera sanado por sus llagas. Él no lo puede enfermar. Ese es el Dios soberano de la Biblia. Por último, vamos a Lucas capítulo 4 y ya con eso terminamos. Lucas capítulo 4 dice así: así es que Dios no miente, Dios no enferma. Lucas capítulo 4. Aquí vamos a demostrar que el diablo dijo que el reinado de la tierra a él le fue entregado. Versículos 5 y 6, Lucas 4, 5 y 6 dice así: y le llevó el diablo a un alto monte. Está hablando cuando el diablo tentó a Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjese, ¿qué le mostró el diablo a Jesús? ¿Los reinos de qué? ¿Quién era el rey de la tierra? En un principio era ¿quién? Adán. Adán entregó o traspasó ¿qué? El pacto que hizo Dios con él. Que Dios le entregó el reinado a Adán, y Adán significa que lo traspasó a otro. Fíjese bien, y aquí dice que el diablo lo llevó a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra o el reinado de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo a Jesús, fíjense lo que le dijo: a ti te daré toda esta potestad o autoridad. Fíjense lo que estaba prometiéndole el diablo a Jesús. Diciéndole el mismo diablo a Jesús: yo te voy a dar esta autoridad o esta potestad. ¿Y la gloria de quién? De ellos. ¿Cuál gloria? La gloria de la tierra. La gloria de del reinado de la tierra, o de los reinos de la tierra. Porque a mí, dice, me ha sido ¿qué? Entregada. ¿Qué le fue entregada al diablo? El reinado de ¿qué? De la tierra. ¿Se da cuenta? Y luego dice: a quien quiero la doy. ¿Hasta cuándo Jesús le quitó ese reinado? Hasta cuando Jesús murió y resucitó. Pero mientras tanto, Dios en su soberanía decidió darle la tierra al ser humano. El ser humano peca, se le entrega o se la traspasa al diablo. El diablo toma el control de la tierra cae en maldición. De tal manera que los acontecimientos o sucesos en el Viejo Testamento, muertes, esos sucesos catastróficos mundiales, fueron causantes de que el diablo tenía, en pocas palabras, el control de la tierra. No era el hombre ni era Dios, porque Dios le dice: tú reinas, ser humano. El ser humano, en pocas palabras, peca y le dice: diablo, pues ahora tú vas a reinar porque yo pequé, ya no puedo reinar. Y el diablo estaba diciéndole a Jesús una verdad, porque Jesús no podía ser tentado con una mentira. ¿Cuántos saben eso? No podía el diablo ofrecerle algo que fuera una mentira. Para tentar a Jesús se necesitaba que fuera algo real, algo verdad, un buen ofrecimiento para que Jesús no muriera por nosotros. Era lo que quería el diablo. Mira, si quieres la tierra recuperarla, en pocas palabras le está diciendo el diablo, entonces, si quieres recuperar este reinado de la tierra, yo te la doy, le dijo el diablo. Pero adórame a mí, le dijo el diablo a Jesús. Sin embargo, Jesús no cayó en esa tentación. ¿Cuántos saben? No cayó. Jesús le dijo en el versículo 8: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se da cuenta que Dios no era el rey, el que estaba reinando desde Adán hasta Moisés, hasta la ley. Era la muerte la que reinaba, y el que tenía ese imperio se llamaba Satanás, el diablo. Hebreos 2:14, 1 Corintios 15:25. No es Dios el que reinaba en ese momento. Era o debía de ser, entre comillas, el ser humano, pero el ser humano se lo trasladó al diablo. Y el diablo comenzó a destruir el planeta Tierra. La tierra cayó en maldición por culpa de un hombre llamado Adán. Así es que vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si gusta ponerse de pie. Y ahí en ese lugar, póngase de pie y dele gracias a Dios, porque ahora le ha conocido un poco más. Ha conocido al Dios soberano de la Biblia. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres el todo soberano, Señor.
Gracias te damos. Tienes oportunidad de levantar tus manos y darle gloria a Él.